día vamos a hablar, continuando las clases de la aritmética, el tema de adición en los números naturales. Lo primero que voy a hacer es fijar el conjunto n. Entonces, para nosotros, los números naturales son los que estoy mostrando en este momento. Por allí, seguramente, y como a lo largo de todo el país hay muchos colegas que dictan aritmética, algunos de ellos habrán tomado la decisión de considerar n sin el 0. Bueno, en particular, si las personas que refieren esto son matemáticos, deben tener pues razones sólidas para poder indicar por qué es así. Si no son matemáticos, entonces tendrían que revisar algún curso, por ejemplo, de álgebra moderna, como el de Hastings o de Birkhoff-MacLean, o algunos otros más recientes que el de Birkhoff, ¿no? Pero lo que interesa es darnos cuenta que si un matemático usualmente está dedicado al análisis, probablemente va a considerar que los naturales empiezan desde 1, porque va a tener que trabajar con muchas sucesiones y usualmente las sucesiones empiezan término 1, término 2, etc. Pero si el matemático se dedica de repente al área del álgebra, entonces a él le interesa la estructura, y dentro de la estructura ganar a veces un axioma es importante, como ustedes van a ver en este momento. Entonces, dado que gran parte de mi trabajo está relacionado al álgebra, nosotros sí consideramos de esta manera. Hago mención también que en algunos libros de algunos matemáticos peruanos, por lo menos desde los años 80 hacia acá, sí consideran el 0 como número natural. Tengan también en cuenta que Peano, que fue el que axiomatizó por primera vez los números naturales, él había inicialmente comenzado con el número 1, más adelante él va a hacer una extensión y va a iniciar con el número 0. Cuestión de revisar un poco nada más la historia para llegar a esa conclusión. Muy bien, entonces para nosotros en el trabajo que vamos a realizar, y espero que esto no resulte incómodo para nadie, vamos a iniciar con el 0. Los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. No son, por si acaso, los números enteros positivos. Son algo totalmente distinto. Bueno, la definición de la operación de adición es como sigue. Tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de una operación binaria, lo cual quiere decir que para poder efectuarla necesito dos operandes. Por eso se define de n por n y el resultado va a estar en n. Entonces tomo un par de números naturales, el producto cartesiano n por n, a coma b, les aplico el operador matemático y el resultado va a ser esto. El resultado es lo que nosotros conocemos con el nombre de suma, pero la operación es todo este aparato, ¿de acuerdo? Entonces no podemos decir suma o adición, porque eso es incorrecto. La adición es la operación. La suma es el resultado de esa operación suma y que también a veces se denomina total. Entonces, en la definición que hemos dado ya está sobreentendido el axioma de existencia y unicidad. Es decir, la operación de adición existe en n, pero hay que indicar que además el resultado es único. Si yo, por ejemplo, sumo 3 más 5, no importa dónde estemos, el resultado va a ser 8. No puede ser otro diferente. Alguna vez un cosmólogo de Harvard, que está a cargo del Instituto SETI para la investigación de transmisiones extraterrestres, por si acaso eso existe, había dicho que si los extraterrestres existieran, ¿no? Tienen una inteligencia análoga a la nuestra, lo que vamos a tener en común con ellos es la aritmética. O sea, incluso para ellos, si nosotros dijéramos 3 más 5, el resultado tendría que ser 8. Muy bien, entonces nosotros acá decimos que A más B existe en n y es única. La suma o resultado es única. La cerradura establece que A más B, para todo, diríamos acá si deseamos así, para todo A, B contenido en los números naturales, el A más B pertenece a los números naturales. Es decir, no importa los números naturales que yo considere, si los sumo, el resultado tiene que ser otro número natural. La conmutatividad nos la han referido desde niños, cuando nos decían el orden de los sumandos no altera el resultado.
Entonces, evidentemente, para cualquier par de naturales, ¿de acuerdo? El orden de los sumandos no altera el resultado. Es muy importante, a pesar de ser un axioma muy sencillo, de entender esto, porque más adelante se comienzan a hacer algunos movimientos, ya no con dos elementos, sino con varios sumandos, y a veces uno podría perturbarse por no entender con precisión esto. Pero siempre los sumandos pueden alterarse en cualquier orden y el resultado no va a ser afectado. Para la asociatividad nosotros ya no requerimos dos, sino por lo menos tres, de acuerdo, operandos, que reciben en este caso el nombre de sumandos. Si tú deseas efectuar esto de acá, entonces esto se efectúa de esta manera. A más B más C, o también puede ser A y B más C. Existe algo que se conoce con el nombre de orden natural de asociatividad, que quiere decir que si yo tengo muchos números, la manera de hacerlo es comenzando de izquierda a derecha, voy asociando dos y luego el resultado con el que sigue, etc. Esto solamente se produce a nivel de algunas operaciones, no de todas las operaciones, pero en el caso de la adición, esto es posible. Si ustedes, por ejemplo, estuvieran trabajando A menos B menos C, de pronto el resultado pues no va a ser el mismo si ustedes realizan ese tipo de operación. Pero en la adición, este resultado es totalmente correcto y posible. Y aquí entramos en aquello que nos llevó a extender n con el cero, ¿no? La propiedad modulativa del neutro o del elemento idéntico. Entonces nosotros decimos que para todo A que pertenece a los naturales, ojo, existe un único, esa notación es existe un único, es cero, que también pertenece a los naturales, tal que. Si yo sumo el A con el cero con el A, el resultado es el A. Por eso se denomina neutro, porque no le hace nada, elemento idéntico, porque produce el mismo resultado, o módulo también se le denomina. Ahora, ¿qué involucra este axioma? Este axioma ya involucra otro, que es el de conmutatividad. Esto es muy importante cuando uno trabaja las operaciones binarias, para darnos cuenta que para que exista elemento neutro, si existe bajo alguna operación en un sistema numérico determinado, uno de los axiomas que tiene que cumplir ese axioma del neutro es la conmutatividad. Muy bien, partiendo de estas ideas, vamos a comenzar a explicar algunos teoremas fundamentales que se utilizan en este tema. Antiguamente se hacían otro tipo de teoremas más, cosa que ahora nosotros ya no utilizamos. Estamos en la pre usualmente simplificamos muchas cosas para poder obtener resultados un poco más inmediatos. Bien, entonces el primer teorema dice que si yo sumo sumandos o adiciono sumandos iguales a más a más a más a n veces, el resultado debe ser n por a. N por a. Lógicamente que si atienden a la conmutatividad, ustedes dirían también a por n sin ningún problema, pero usualmente va a quedar de esa manera. Mira, este es un problema tipo muy antiguo. Vamos a ver cómo lo podemos desarrollar de manera inmediata. Me dice calcular A más B más C más D. Tengan en cuenta que A más B más C más D son las últimas cifras. No se colocaba en ese orden, se pudieron haber colocado también en sentido contrario. No hay ningún problema con eso. Para realizar esta operación, yo no necesito efectuar toda la adición. Yo solamente necesito tener las últimas 4 cifras. Por eso es que lo primero que nosotros hacemos acá es una separación. Mira, amigo, hacemos una separación de esta forma. Y en el mismo instante en que nosotros hacemos esta separación, nos podemos dar cuenta que esto de acá se podría convertir, por decir, en un ave. Y este de acá sería un A, y todo vendría a ser prácticamente un A. Profesor, pero aquí no hay un A. Correcto, no hay. Pero tú la pones. ¿Cómo la pones? Mira, colocas acá un 7. Oiga, el número era 777. ¿Cuánto está haciendo ahora? 7777.
¿Cómo lo equilibro, profesor? Oiga, le resto 7000. Ahí está. Si le resto 7000 a este sumando que acabo de alterar, tendría lo que había al inicio. Análogamente, nosotros podemos hacer lo mismo acá y en este caso estaríamos restando de esta manera, o en este caso de acá y estaríamos restando de este modo. Pero ¿qué he conseguido con eso, profesor? ¿O qué ha conseguido? He conseguido tener el mismo sumando en todos los casos. He ganado eso. He ganado eso, ¿ves? Te das cuenta, es como si todos estos fueran A. Pero ¿cuántas veces se está repitiendo? 9.999. Entonces vendría a ser 9.999, vamos a decir por el 777, considerando que muchos de estos tenían más cifras, pero que como nosotros solamente consideramos o deseamos encontrar las últimas 4, entonces cumple la misma función que teníamos acá. Ahora, voy a efectuar esto. Entonces ahí te recomiendo que revises en nuestro canal de YouTube el tema de abreviaciones multiplicativas, que también aparece ahí, donde tú vas a aprender lo que nosotros vamos a explicar en este momento. Pero te lo voy a contar rápidamente. Cuando tiene la misma cantidad de cifras, el resultado de esta operación, cuando uno de los factores tiene cifras 9 solamente, es muy fácil de obtener las últimas 4 cifras. ¿Cómo, profesor, sería? Bueno, muy fácil. Tome el complemento aritmético a esto. ¿Y qué cosa es el complemento aritmético, profesor? Cada cifra se resta de 9. O sea, al margen que te haya dicho si era o no el complemento aritmético, lo que te podría decir como una regla es: todas las cifras se restan de 9, excepto la última, que se restará de 10. Entonces, si esta cifra se resta de 9, te quedaría 2, igual acá, igual acá. Pero como esta última debe restarse de 10, se colocará 3. Profesor, ¿ahí termina la operación? Por supuesto que no. Tengan en cuenta que nosotros habíamos alterado el resultado. Entonces, en otras palabras, yo en este momento tengo que restarle esto. A ver, suma por acá, te queda 0. Suma por acá, te queda 7. Suma por acá, te queda 14. Llevas 1. 7 por 3, 21 y 1, 22. Eso es lo que nosotros teníamos para poder efectuar en este momento. Ahora sí, cuando tú efectúas, ya has obtenido los valores del A, B y C, A, B, C y D. 3 menos 0 es 3, acá te queda 5, 11 menos 4 es 7 y acá te quedaría 9. Otra vez, 3 menos 0 es 3, 12 menos 7 es 5, 11 menos 4 es 7 y 11 menos 2 sería 9. Lo que me está pidiendo, esos son el ABCD. Lo que me está pidiendo es la suma 9 más 7 más 5 más 3. Esto me quedaría 16 más 5, 21 más 3. El resultado va a ser 24. Continuamos con la explicación y nos topamos con esta súper conocida sumación, ¿no es cierto? Esta sumación, hijos, hay una historia por ahí que se le atribuye pues a Carl Friedrich Gauss cuando tendría unos 7 u 8 años de edad. Supuestamente un profesor le va a proponer un ejercicio de este tipo y tendría alguna cosa que hacer o los habría castigado. Pensaba seguramente que los alumnos iban a sumar 1, luego 2, luego 3, etc., ¿no? Él se sienta y Gauss llega con su pizarrita, porque en ese entonces no había cuadernos, y le muestra el resultado. Bueno, ya sabemos hoy día de que eso no es posible. Si ocurre el evento que el mismo Gauss lo menciona en algún momento dado, de que un profesor, cuando él estaba en primaria, le colocó un problema y él lo resolvió muy rápidamente, pero no dice en ningún momento que fuese este problema. Quien menciona eso más adelante es uno de sus biógrafos, escuchando a la nieta de Gauss, pero como dicen los críticos, la nieta de Gauss no pudo haberlo escuchado a él realmente porque vivieron en épocas distintas. Muy bien. El resultado de esto es n por n más 1 sobre 2. Nosotros a esto le denominamos S1 y más adelante en algunas aplicaciones que vamos a ver cuando hablemos de ciertas fórmulas generatrices, ustedes se van a dar cuenta que esto va a estar asociado en la fórmula generatriz a x a la 1. Ya veremos la aplicación de ello más adelante.
Dos de las sumatorias lineales más importantes y más frecuentes son estas que aparecen acá. Si ustedes revisan varios libros, te vas a dar cuenta que de repente estas relaciones formales que vamos a poner difieren. Sin embargo, yo considero que estas son bastante más potentes. ¿De qué se trata, profesor? Al último sumando, usted le va a aumentar 1, ahí está. Al último sumando, esta es la suma de los números impares consecutivos naturales a partir del 1 y hasta un valor determinado. Entonces, al último le aumentas 1, lógicamente si era impar, al sumarle 1 se transforma en par, le vas a sacar la mitad y todo esto se va a elevar al cuadrado. En el caso de la suma de los números naturales pares a partir del 2 y hasta un valor determinado, como este es un par, le puedes sacar la mitad y luego de eso lo multiplica por su sucesivo o su sucesor, ¿de acuerdo? Que significa el siguiente, por eso le aumentamos 1. ¿Qué tiene de particular esta relación? Que esta base que está acá, tú la estás viendo, y esta base que está acá, ¿de acuerdo? Ambas indican el número de sumandos que están interviniendo. Quiere decir entonces que para el caso de los números impares, si yo estuviera sumando, por ejemplo, 1 más 3 más 5 y te dice 20 sumandos, fíjate bien, el resultado sería 20 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta sumación de impares, bueno, i más 1 entre 2 y al cuadrado, pero resulta que la base es el número de sumandos, basta que me indiquen el número de sumandos y ya nosotros tendríamos lo que queremos. Entonces, repito otra vez, si yo tuviera, por ejemplo, 1 más 3 más 5 más 7 y me indican, ¿no?, 20 sumandos, el resultado sería 20 al cuadrado, es decir, 400. Muy bien, vamos a pasar ahora a las sumaciones de grado 2. En este caso también es sumamente conocida. El resultado es n por n más 1 por 2n más 1, ¿de acuerdo? 2n más 1 y todo esto sería sobre 6. ¿Ya? A esto de acá nosotros le denominamos S2 y está asociado en las fórmulas generatrices al x cuadrado. Ya está. El resultado que voy a presentar a continuación, ustedes lo pueden verificar en diferentes libros. Me parece que no está publicado. La publicación que yo realicé, donde se publicó este resultado, se hizo el año 2011, o sea, hace ya 11 años. Muy bien, ¿qué encontramos, hijo? Para la suma de los cuadrados de los impares. ¿Te has dado cuenta que acá yo no coloco la notación i de impar? O la suma de los cuadrados de los pares y no coloco p, sino he colocado u para indicar último impar que se está sumando en ese sentido y análogamente el último par. ¿Cómo sale el resultado de esto, profesor? El resultado de esto sale el último por el que le sigue, o sea, su sucesor y su sucesor, que sería así, y todo entre 6. Ya se demuestra que efectivamente lo que estamos indicando es justamente lo que se obtiene. Esto nos ayuda bastante porque sería una misma relación formal para explicar dos sumaciones que también son frecuentes. Mira, este ejemplo es un ejemplo también conocido. Dice, si P y Q son PSI, o sea, números primos entre sí, es decir, números que su único divisor común es la unidad y que si nosotros estamos hablando acá como una fracción, estaríamos diciendo que es una fracción irreducible o irreductible. Ambos términos los acepta la RAE. ¿Y cómo sería, profesor, en este caso? Quiere decir que esta fracción ya estaría pues simplificada al máximo, ¿no? Oiga, de acuerdo a esto dice que es el último por el que le sigue, por el que le sigue. El último es 33. Así pues que el que le sigue es 34 y el que le sigue es 35. Y ya está. Pero entre 6. Profesor, ¿y abajo? Abajo sería pues 34 por 35 por 36 también entre 6. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces mira amigo, lo primero que desaparece acá será pues el 6, porque ambos están en el denominador. ¿Quién más va a desaparecer, profesor? Desaparece el 34 por 35, porque ambos están en el numerador. ¿Y qué cosa me está quedando? Si atendemos a extremos y medios, por arriba estaría 33, por abajo estaría 36.
Si tú lo simplificas sacándole la tercia, entonces acá vendría a ser 11 y acá vendría a ser 12. Válganos decir, este de acá es P y este es Q. Probablemente lo que nos pidieran acá es calcular P más Q, ¿no? Calcular P más Q. Podría ser un resultado. Entonces, si lo que me están pidiendo es calcular P más Q y ya reducida la fracción simplificada al máximo, P vendría a ser el numerador o el denominador, P más Q tendría como resultado 23. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a esta otra. Hay varias cosas también aquí, hay varias relaciones. Por ejemplo, esta vamos a ver que está relacionada al S1. ¿De acuerdo? Esto de acá simplemente es n por n más 1 entre 2 y al cuadrado. A esto nosotros le denominamos S3 y como ya hemos venido explicando en la misma línea, en la misma secuencia, estará relacionado al X al cubo. Acá lo que vale la pena destacar es que, como te darás cuenta, el S3 no es otra cosa que el S1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso va a generar algunos ejercicios sencillos de trabajar. Muy bien, cuando nosotros nos topamos con esta de acá son sumaciones hipergeométricas, para los que conocen un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Deben empezar de esta manera, tienen una peculiaridad, como tú te das cuenta, estos factores, los sumandos correspondientes van, entre comillas, parchando, podríamos hablar así. Mira, esto vendría a colocarse acá, se toma el último sumando, y luego el que sigue al segundo factor, el n más 2, y luego tú cuentas cuántos factores hay, 3, ¿de acuerdo? Análogamente tienes este caso. ¿Qué hacemos, profesor? Lo mismo que arriba. Escribimos el último sumando, que sería n, por n más 1 por n más 2, el que le sigue al último factor de ese sumando final sería pues n más 3. Y luego te preguntas cuántos son. 4. Todo esto se demuestra, ¿de acuerdo? A través de las sucesiones hipergeométricas, y las demostraciones aparecen en ese librillo que yo ya les he comentado. Muy bien, para agradecerles bastante su atención, espero que les haya resultado interesante, y en la siguiente clase nosotros ya vamos a pasar a resolver algunos ejercicios sobre el tema de adición.